Durante décadas, Palermo ha sido sinónimo de crimen organizado, corrupción y violencia. Hoy en día, la capital de Sicilia es el símbolo del Renacimiento, gracias a un extraordinario proceso que incluyó a líderes políticos y civiles, miembros de la Iglesia, los medios locales de comunicación y las autoridades judiciales. Esta es una historia que enseña algunas lecciones muy interesantes sobre la manera en que la sociedad civil puede reaccionar con éxito ante la violencia e intimidación y mejorar la calidad de vida de las personas de la región. En Sicilia, al crimen organizado se le conoce como la Cosa Nostra y en el resto del mundo más comúnmente como la mafia. Durante el siglo XX, la mafia se convirtió en una organización estructurada que adquirió cada vez más poder a través de los años, aprovechándose de un sistema basado en la corrupción y el miedo. La mafia estaba involucrada directamente en negocios como el de la construcción, que generaba enormes cantidades de dinero mientras cubría a la ciudad de concreto. La corrupción era la regla entre los políticos locales, de manera que prácticamente nada, ni siquiera el acto más sencillo, podía conseguirse sin pagar sobornos. Durante las décadas de los 70 y los 80, la mafia creció, convirtiendo a la región en cruce internacional para el tráfico de drogas. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale. La organización infiltró profundamente las instituciones políticas, colocando a sus amigos en los cargos más altos, incluso la alcaldía de Palermo y otras ciudades. Pero no se detenía con los políticos. Los amigos y seguidores de la mafia estaban en todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo a los medios, los empresarios e incluso a la iglesia. No era inusual que los capos celebraran sus bodas o bautizaran a sus hijos en las principales iglesias de Palermo, con ceremonias en las que participaba el más alto nivel de la jerarquía católica local. Todo esto sin ataque ni cobertura en los medios locales. En esos años miles fueron asesinados en las calles de Palermo. Muchos más fueron amenazados, chantajeados, todos sin una reacción real de los líderes políticos y civiles, lo que causaba entre los ciudadanos la resignación y desconfianza hacia el Estado de Derecho y a sus instituciones en general. Pero durante los años 80, un nuevo movimiento empezó a dar sus primeros pasos. En él participaron jóvenes abogados, políticos e incluso sacerdotes, que organizaron reuniones públicas en las que se expresaron en contra de este sistema de ilegalidad, clamando por la necesidad de una nueva cultura, la cultura de legalidad. Algunos sacerdotes empezaron a dedicar su trabajo social en sus vecindarios a explicar a los ciudadanos que había una alternativa al miedo y la sumisión, recibiendo también apoyo del cardenal de Palermo. Este grupo empezó a desafiar a los medios locales, pidiendo a los editores que participaran directamente en la lucha contra la ilegalidad, exponiendo a políticos y burócratas corruptos al juicio de sus lectores. Era una petición fuerte, si consideramos que durante décadas los medios ni siquiera imprimían la palabra mafia. Badalamenti non è mafioso. Io ritengo che Gaetano Badalamenti non sia un mafioso. Che cos'è, un industriale? La relación entre los editores y los políticos locales era muy sólida. Durante muchos años, cualquier periodista que trataba de denunciar la situación abandonaba la ciudad o cambiaba de posición. Pero la presión de este movimiento cívico dio fuerza a los periodistas y editores más valientes. Finalmente, empezaron a encontrar espacio para sus artículos sobre el papel del crimen organizado en la economía local, en la política y en la vida cotidiana de Palermo. Con esta presión, los políticos italianos en Roma terminaron por verse obligados a actuar, permitiendo a los fiscales y a la policía luchar contra la mafia.
La reacción de la mafia fue brutal. El 23 de mayo de 1992, una bomba mató al juez Giovanni Falcone junto con su esposa y 3 guardaespaldas. Pero el asesinato de uno de los símbolos de la lucha por la legalidad generó una reacción contraria a la que esperaba la mafia. En lugar de sentir temor, los ciudadanos de Palermo se llenaron de valor. Apoyaron a los líderes del movimiento conocido ahora como antimafia, con marchas, vigilias y cadenas humanas. Los medios locales y nacionales le dedicaron cobertura constante a este problema, consiguiendo cada día más apoyo a la lucha contra la ilegalidad. Pocas semanas después, la mafia atacó de nuevo en un intento por detener este proceso de renacimiento y esperanza. El 19 de julio, una autobomba mató al juez Paolo Borsellino, otro magistrado y símbolo de la lucha por una nueva sociedad sin crimen ni corrupción, junto con sus 5 guardaespaldas. La indignación pública tras este ataque fue aún mayor. Todos los centros de autoridad moral finalmente se unieron para pelear en esta contienda por la libertad y la democracia. Entre las voces más potentes contra la ilegalidad estaba la de la Iglesia. Palermo è il teatro di un nuovo efferato delitto mafioso. La voz del cardenal de Palermo resonaba cada domingo contra el crimen y la corrupción, seguido del Papa Juan Pablo II, quien decidió ir a Sicilia personalmente para declarar que toda persona que sea miembro del crimen organizado está fuera de la familia de Dios. Y este mensaje fue reforzado por los sacerdotes a nivel local. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Con la presión de los ciudadanos sicilianos e italianos, el Parlamento Nacional decretó leyes especiales que incluían la incautación de propiedades de la mafia y la introducción de un duro régimen carcelario para miembros de la organización. También se crearon nuevos programas de protección a testigos para miembros de la mafia que cambiaran de bando y decidieran colaborar con el Estado. Esto ayudó a los investigadores a capturar a prominentes líderes de la mafia que habían estado prófugos durante décadas. Los medios nacionales y locales empezaron una incesante campaña de apoyo a la nueva cultura de legalidad. En noviembre de 1993, los ciudadanos de Palermo eligieron como alcalde de la ciudad a Leoluca Orlando, uno de los líderes del movimiento antimafia. Orlando había trabajado durante años para fomentar una cultura de legalidad en Sicilia. Finalmente, esta cultura era el modelo que gobernaba a la administración de la ciudad. Se presentaron cientos de programas para promover esta cultura en la vida diaria de los ciudadanos de Palermo. Entre ellos el proyecto Las escuelas adoptan un monumento, que incluyó a todos los alumnos de primaria y secundaria. El proyecto pretendía explicar a los jóvenes que todas las áreas de la ciudad, hasta los barrios más pobres, eran propiedad y estaban bajo el control de los ciudadanos y no de los criminales, y lo logró. Durante los últimos 40 años, áreas completas de la ciudad habían sido seriamente abandonadas por la administración local, debido a la corrupción y a la indiferencia. Los niños se movilizaron en su primera tarea de limpiar los edificios. Sus llamados, que recibieron el apoyo de la prensa local, convencieron a los propietarios de los edificios, tanto privados como públicos, de restaurar los monumentos adoptados y volver a abrirlos al público. A partir del año escolar 1996, el Giornale di Sicilia, el principal periódico de la ciudad, presentó el proyecto Cronaca in Classe. Cada día el periódico dedicaba una página completa a los niños de las escuelas, quienes podían enviar artículos y cartas sobre los principales problemas de la ciudad.
Después el periódico se distribuía gratuitamente en las escuelas. El alcalde contestaba personalmente todos los artículos y cartas que escribían los niños. Al principio este proyecto fomentó el debate cívico entre los jóvenes y sus familias, y después tuvo una influencia sumamente positiva en toda la comunidad, demostrando que las relaciones con la administración municipal podían ser transparentes y directas, sin la necesidad de corrupción y favores especiales. Esto también tuvo un efecto muy positivo en el éxito del periódico. Las ventas diarias aumentaron. Algunos de los niños se convirtieron en lectores constantes y otros empezaron a pensar en dedicarse a la escritura y el periodismo. La administración municipal también llevó a cabo un vasto programa de reurbanización, en un esfuerzo por traer de nuevo a la legalidad partes de Palermo que estaban bajo el control de la mafia. En el centro de la ciudad estaba una de las más terribles heridas, infligida por décadas de malas administraciones, el maravilloso Teatro Máximo. El teatro estuvo cerrado 23 años por obras de renovación, que solo sirvieron para que los políticos corruptos y sus amigos criminales robaran fondos públicos. En 1995, después de solo un año de verdaderas obras de renovación, se reinauguró el teatro y fue devuelto al pueblo de Palermo. Este evento se celebró como el símbolo de una nueva era para la ciudad. Se abrió una estructura multifuncional para presentar seminarios, exposiciones y eventos llamada Centro Cultural CISA, en un área de la ciudad para la clase trabajadora con altos índices de criminalidad, con lo que se expulsó a los traficantes de drogas y a sus clientes y se atrajo a las familias. Este centro incluso fue sede de la Conferencia Internacional contra el Crimen y la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, en el corazón de la parte más pobre de la ciudad vieja, se restauró la maravillosa iglesia antigua de Santa María de los Pásimo. Fue reabierta después de más de 300 años de deterioro. Este fue el punto de partida para la regeneración de toda el área, otro paso en dirección a la legalidad y la libertad para toda la ciudad. Este extraordinario periodo llegó a ser conocido en toda Italia y Europa como el Renacimiento de Palermo, un proceso en el que todos desempeñaron un papel fundamental: los políticos, la policía, los servidores públicos, la iglesia, los ciudadanos comunes y los medios. Estos últimos fueron aún más importantes porque dirigieron la atención a todos los demás. Algunos de los resultados conseguidos durante los años 1993 al 2000 son increíbles. Entre ellos, el índice anual de asesinatos en Palermo bajó de 240 en 1984 a 3 en el 2000. Durante décadas, cada vez que se cometía un crimen en Palermo, los oficiales de seguridad pública batallaban para encontrar testigos dispuestos a declarar, incluso cuando el crimen se perpetraba en lugares llenos de gente. Actualmente, esto ya no sucede. En 1992, la economía de la ciudad estaba decayendo. Los turistas evitaban visitar Sicilia porque era considerada como uno de los destinos más peligrosos de Europa. Desde 1993 ha sucedido un cambio radical. Aumentó el número de turistas, particularmente el de extranjeros, que se incrementó 87%. Los héroes que dieron su vida por esta lucha inspiraron decenas de películas, series de televisión, libros e incluso canciones populares. Algunos tuvieron un éxito enorme, no solo en Sicilia sino en todo el país, demostrando que la lucha por la legalidad no solo conmueve las conciencias, sino también las emociones de millones de ciudadanos honestos en Italia y alrededor del mundo. El crimen organizado no ha sido derrotado en Sicilia. Siguen dándose casos de corrupción y hay un largo camino por recorrer para erradicar definitivamente esta plaga. Pero la historia de Palermo en los últimos 15 años demuestra que el logro de resultados en esta lucha no es una utopía, incluso en situaciones que parecen condenadas al fracaso. Representa una esperanza concreta para todos los que creen que cada ciudadano, en cualquier ciudad del mundo, tiene derecho a vivir en una ciudad sin violencia, corrupción e intimidación.